Eh, bueno, si quieren podemos pasar a los textos que tienen que ver con currículum y vamos viendo también un poquito de cognitivismo. Eh, la idea es que a partir de mi intervención de hoy, simplificarles un poco la vida, no hacerla más compleja. Así que transmitirles un poco de tranquilidad con respecto al examen que se viene y a lo que queda de la materia. Esta es la idea también de esta conferencia. Yo la verdad es que no, al principio era un poco reacio a hacer una conferencia en vivo, pero bueno, me lo empezaron a requerir y me amigué un poquito con la idea. Aparte me di cuenta que era necesaria un poco que nos veamos las caras y que por ahí la conferencia, quizás una de mis preocupaciones, tanto de forma presencial, es que que los alumnos, los estudiantes, lo pasen lo mejor posible en la materia, en principio, y que comprendan algunos aspectos básicos y quizás la conferencia transmite esa tranquilidad que me gusta que esté presente en la cursada de la materia. Así que bienvenido sea, pero bueno, entendemos que este contexto tan peculiar que nos lleva el aislamiento y la presencia de un virus, también en la docencia nos llevó a, a pensar las materias de una manera diferente, a transmitirlas mediadas por la tecnología como nunca antes, eh, por lo menos en todos los ámbitos, inclusive de la presencialidad. Y bueno, es interesante poder hacer uso de las herramientas que hay. En principio, cuando empezó el cuatrimestre, hace 5 semanas atrás, la única herramienta que figuraba como posible era el Zoom, y de alguna manera haber retrasado la conferencia me da cierta tranquilidad porque el Zoom, quizás ustedes están al tanto, dio algunas complicaciones, ¿no es así? Entonces, bueno, yo haberme encontrado con el Meet también me da alguna tranquilidad, también para resguardar nuestra seguridad y nuestra intimidad. Así que en este aspecto les agradezco que me hayan requerido hacer una conferencia y, bueno, de cierta manera también me alegra haber retrasado también la conferencia. Eh, bueno, con respecto a currículum, eh, a mí me aburre tremendamente la cuestión teórica o puramente conceptual. Así que siempre trato de hacer un paralelismo con respecto a nuestra realidad, o a la realidad educativa, digamos. Y es muy interesante lo que plantea ahora este contexto de aislamiento con respecto al uso de las tecnologías, porque en educación el uso de las tecnologías, hablemos de tecnologías de la información y la comunicación, este concepto de TIC, es importante hacer la distinción entre tecnología lisa y llana con TIC, porque tecnología, bueno, es el pizarrón, es la tiza, sí, hay una serie de tecnologías históricas, más analógicas, digamos, que se utilizan en la educación desde tiempos inmemoriales, o inmemoriales, no sé cómo se dice. Y corríjanme cualquier cosa. Siempre cuando hablo en las materias de lenguas, eh, me trato de ser muy bien hablado y ser muy específico porque sé que ustedes saben sobre la lengua, así que siempre, si ustedes me corrigen, está muy bien, no viene mal.
o al menos tengo ese ideario que ustedes saben sobre lengua. No importa, inventa palabras, no hay problema. A esta hora de la mañana nadie puede decir algo coherente, así que no pasa nada. Bueno, eh, gracias Camila por la comprensión. Bueno, igual espero estar diciendo cosas coherentes. Eh, bueno, como les decía, TIC es un concepto que está presente hace muchos años ya en educación. eh, y es más que nada con la incorporación de la computadora en la vida cotidiana. Digamos que esto tiene una historia bastante reciente, pero bueno, tiene que ver con mediados de los 80 más o menos, cuando empieza a aparecer la personal computer, la PC. Y bueno, esta incorporación se empieza a masificar de a poco hasta que, por ejemplo, en Argentina o en Latinoamérica, en el 2000 se empiezan a incorporar a la vida institucional de manera más presencial, con con las laptops o con las laptops, o la entrega o el desarrollo de programas de uno a uno se llaman, que entregan computadoras o se incorporan estas tecnologías, o con la masificación de la Internet también, son elementos que van apareciendo y que se van incorporando en el currículum, ¿sí? En el currículum de los estados en contemporáneos. Sí, esto da cuenta de alguna manera cómo se va modificando el currículum de forma teórica, digamos, ¿no? De forma explícita. O sea, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es algo que podemos empezar a mencionar que se va introduciendo a partir del 2000, por lo menos en la Argentina o en Latinoamérica, y de forma efectiva, ¿sí? Con un programa con alcance nacional, etcétera. Eh, y veamos que el contexto actual exige que nosotros manejemos una serie de herramientas virtuales o de herramientas tecnológicas eh, de una forma bastante familiar, o sea que ustedes estén utilizando una computadora o un celular para que nos podamos encontrar de forma virtual, da cuenta de este desarrollo que es tanto social como institucional, ¿sí? Fíjense que la institución educativa necesariamente tuvo que incorporar una tecnología que en realidad se desarrolla a nivel social o a nivel mercado, ¿sí? Es un requisito para nosotros que estemos alfabetizados en el uso de estas tecnologías, un requisito social. Y este requisito social lo incorpora el currículum de manera explícita. Fíjense que en el texto de Inés Dussel, en unas páginas adelante, primero desarrolla el concepto de manera más coloquial, digamos, eh, más analógica, y después incorpora el concepto de TIC o del uso de la tecnología dentro del aula como un requisito necesario dentro del currículum. Esto es para hacer una introducción menos teórica al concepto del currículum. Y fíjense que esta incorporación, el currículum, como currículum eh, prescriptivo, ¿no? O sea, la ley dice, es importante que los sujetos se familiaricen con las tecnologías, que estén alfabetizados tecnológicamente, para su normal desarrollo, bueno, en todo el texto, pero fíjense que a nivel regional, si nosotros nos vamos a otras regiones del país, eh, o mismo no hay que irse muy lejos geográficamente, vamos a tener diferentes experiencias con la tecnología, y esto, bueno, estoy siendo como muy amigable con respecto a esta perspectiva, donde hay gente que no tiene acceso a Internet o tiene tecnologías deficientes, entonces esto
esta desigual incorporación a nivel social de las tecnologías dificulta también el aprendizaje. O sea, ahí tenemos una gran diferencia entre lo que se propone a nivel prescriptivo el currículum, ¿sí? Que sería el currículum prescripto, y lo que sucede en el orden de la realidad. El currículum real nos demuestra que socialmente tenemos eh, un atraso con respecto a lo que nos proponemos curricularmente, un atraso social muy grande con respecto a lo tecnológico, ¿sí? Y bueno, y hoy en día esto se conforma como una preocupación. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, que seamos tan poquitos y habría que ver cuál es la razón, pero acá hay una dificultad que nos genera la cuestión tecnológica para poder dar continuidad a nuestra enseñanza, a nuestro aprendizaje. Em, y esto es un factor de la realidad ineludible, y esto no tiene que ver con algo puramente exclusivo de este contexto particular. En la presencialidad, bueno, cuántas personas les cuesta trasladarse o les cuesta dar continuidad a sus estudios por la desigualdad material que existe en la sociedad. Eh, Sí, bueno, para dar una idea, un pantallazo de lo que es, de lo que busca analizar el concepto de currículum. Inés Dussel va a hablar de que el concepto de currículum, tanto como el de enseñanza, es parte de la didáctica como disciplina práctica, en principio porque tiene un desarrollo teórico con respecto a lo que sucede en el contexto de la realidad, en el contexto práctico. ¿Sí? Es muy importante el currículum para la didáctica, ¿no? El currículum como categoría de análisis en el sentido en que para poder comprender la totalidad de la dimensión de este concepto, lo que sucede en la realidad. Es decir, no nos va a bastar a nosotros con mirar las leyes en educación y lo que se proponen si nosotros no miramos a ver qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? Sería en parte lo que va a dar cuenta del concepto de currículum en su totalidad. ¿Se comprende este análisis que estamos haciendo? El texto de Inés Dussel da cuenta de esta cuestión de varias maneras. Por ejemplo, dice: vieron que el texto inicia como con una serie de relatos docentes o de actores institucionales de la educación. eh, Hace como un recorrido de diferentes relatos. Por ejemplo, pregunta, bueno, para vos, ¿qué es el currículum? Una directora de escuela, una docente de escuela, mencionan lo que entienden por currículum. Y bueno, de alguna manera, currículum es un concepto tan abarcativo que cualquier cosa que nosotros digamos en función de la enseñanza más bien institucionalizada va a tener que ver con currículum, ¿sí? Por eso es interesante entender desde el texto de Inés Dussel que currículum es tanto aquello que es prescripto por la ley, por los documentos curriculares, como aquello que sucede en la realidad, el currículum real. Y dentro del currículum real, inclusive, tenemos alguna diferenciación que tiene que ver con lo que trata de dar cuenta el currículum oculto. El currículum oculto es aquello que no está tan a la vista, ¿sí? Que hace falta echarle luz para dar cuenta de que está presente, y además de dar cuenta de las incidencias que tiene en el aprendizaje, más que nada, el currículum oculto. Guillermo, ¿Sí? ¿puedo ¿Escucho? pedirte que me des un ejemplo del currículum oculto? Sí, sí. ¿Qué sería? Ujú. O sea, en un ejemplo, Sí. En principio, currículum oculto es a esas características o
ese formato que se transmite de manera inconsciente, ¿sí? Permitime, Ailén, dar una noción de currículum antes de hablar Sí, de oculto. En principio, una característica de currículum es que se trata de una selección de contenidos, por ejemplo, ¿no? Una primera noción de currículum tiene que ver con una selección de contenidos. Si esta selección de contenidos pareciera de alguna manera chocar con con esa definición de convenio que tiene que ver con enseñar todo a todos, ¿sí? Recuerdan que trabajamos esto en el primer foro. Eh, Cuando nosotros hacemos una selección, o la sociedad, o el sector de la sociedad que hace, toma estas decisiones, eh, muy difícil de identificarlo, ¿no? Hace una selección de contenidos en función de un interés, ¿no? Hay una intencionalidad muy marcada cuando hacemos una selección de contenidos, o bien nosotros, cuando nosotros dictamos nuestras clases, hacemos una selección intencional de, de lo que queremos que figure en nuestra materia. Esa intencionalidad no es del todo consciente, ¿sí? Por lo menos hablemos del factor más áulico, digamos, ¿no? Los docentes no hacemos una selección del todo consciente de nuestro material. Eh, ¿En base a qué está hecha esa selección? Y en principio en base a nuestra experiencia como estudiantes, o en base a- en nuestra perspectiva, podemos llamarla perspectiva ideológica de alguna manera. Hay una intencionalidad bien marcada con respecto a esto. ¿Por qué elegimos determinados autores y no otros? ¿Por qué elegimos determinada editorial? Quizás también es porque tiene que ver que es la que está más presente, o es la más extendida, o la que está más a mano, ¿sí? Pero esto no es una limitación obligatoria. Nadie nos está obligando a nosotros a decidir en determinado autor, por ejemplo, o autora. Entonces, esta selección esconde de alguna manera un currículum oculto, Ailén. Sí, ¿qué es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de esa selección? Eh, Tendríamos que hacer un análisis muy minucioso para dar cuenta qué estamos dejando de lado cuando tomamos determinadas elecciones, ¿sí? Y esto es lo que da cuenta de alguna manera de currículum oculto, de una manera muy minuciosa, por ahí para que logremos entenderlo y también diferenciarlo de currículum real, ¿sí? Eh, Quizás currículum real está más a la vista, bueno, son esta bibliografía que elegí con estos autores que tienen esta perspectiva de la materia que yo estoy dando, ¿sí? Pero bueno, al ejercer la docencia y al llevar adelante la, la docencia, ¿sí? Estamos transmitiendo algunos valores que no lo tenemos del todo presentes, ¿sí? Bueno, quizás sean los valores más presentes en la sociedad que tienen que ver, no me animo, me animo, pero ustedes entiendan que también esto es una parcialidad, ¿no? Pero, por ejemplo, es más probable que nosotros, dentro del sistema que trabajamos, transmitamos valores que tienen que ver con el individualismo, o con valores más preponderantes, o sea, hacemos hincapié en habilidades técnicas, ¿sí? Por ejemplo, en la lengua extranjera es común que quizás tratemos de que transmitamos una correcta pronunciación, o palabras que sirvan para la actualidad, ¿no? O que nosotros consideramos que van a servir para la actualidad. Eh, eh, Qué sé yo, por ejemplo, si vemos los manuales que hay a disposición en el mercado, transmiten determinados valores, y eso tiene que ver con el currículum oculto, ¿sí? ¿También? ¿Se entiende un poquito mejor?
Hay un ejemplo que Inés Dussel da en el texto que tiene que ver con un concepto que desarrolló un autor que se llama Mariano Narodowski, que no es tanto nuestro amigo. Mariano Narodowski, a mí me gusta siempre recordar que fue ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires y que tuvo algunas políticas un poco polémicas y que los estudiantes secundarios lograron que se fuera, que renunciara a su cargo por estas decisiones polémicas que tomó. Bueno, esto no significa que el gobierno de la ciudad haya cambiado mucho de rumbo en ese tipo de decisiones, pero bueno, me gusta que ustedes sepan de quién se trata este Mariano Narodowski también. Eh, y este autor desarrolla un concepto que puede dar cuenta de este concepto de currículum oculto cuando menciona que en las reglas, en las normas generales del currículum prescripto, por ejemplo, indica que hay un número de asistencia que es el óptimo para que las personas puedan adquirir el conocimiento que se propone en determinada materia o la escuela misma, la institución. Y el currículum oculto indica que está la posibilidad de que con estas normas se especule, ¿no? Que en realidad lo que están enseñando, la normativización excesiva de la experiencia escolar, es que las personas especulemos en función de esas normas. Y el ejemplo que da Mariano Narodowski es decir que si a mí me dicen que hay un 75% de asistencia obligatoria, entonces en realidad hay un 25% de veces que puedo faltar, ¿no? Entonces la norma también está enseñando a especular o a sortear determinadas regulaciones. Y eso, por supuesto, no está dicho en ninguna norma, ¿no? La norma nunca está indicando que se evadan, sino que está buscando que normativizar determinadas eh, acciones, ¿no? Pero sin embargo, el currículum oculto está indicando que no, que se especule en función de esas normas. No sé si fui lo suficientemente claro. Creo que el texto está más claro. No me gusta dar cuenta de lo que dice el texto porque los textos son un poquito más claros que yo, por eso me gusta dar mis propios ejemplos. Pero bueno, Camila se está riendo. Esto es loco también del, de la virtualidad porque incluso nos podemos contagiar de las risas, a pesar de que estar mediados por la virtualidad. Eh, Fíjense qué interesante que, bueno, el factor humano sigue estando presente a pesar de los cables de fibra óptica que, intermedian entre nosotros. Bueno, estamos con currículum, estamos con Inés Dussel. Creo que Inés Dussel es de los textos más amenos de currículum, pero vamos a tratar de amenizar también y de comprender por qué están los textos de Inés de, de Alba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y de Flavia Terici, de Alicia de Alba y de Flavia Terici. Después quiero que nos tomemos un tiempito para que me comenten ustedes cómo vienen en la cursada, eh, qué tal la vienen llevando con el campus. Yo me propongo hacer una serie de cambios en el campus, eh, que bueno, yo al no saber manejar bien el campus, me doy cuenta que abrí demasiados foros y que eso genera mucha confusión y dificulta también la comprensión. Bueno, ahí viene un enano. Eh, yo soy loco. Eh, eh,
como es el campus, yo no conocía bien el manejo del campus y menos administrarlo, así que sé que hay mejores maneras de administrarlo y que no haya tan diversificado. No, Vení acá, vení acá. ¿no? Ah, bueno. Vení. Hola. Ah, Hola. ¿Todo bien? a ver, acá. Así escuchan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Recién te levantás? Sí. Ay, es muy lindo. ¿Viste cuánta gente que hay? ¿Viste? Increíble, en una pantalla nomás. ¿No ves una pantalla? Bueno. ¿Qué les parece si nos tomamos unos 15 minutos? No cerremos o sea, esto puede quedar grabando y puede quedar abierta el campus, pero ya para que yo me vaya arriba y podamos continuar con la clase de forma normal. ¿Les parece bien? 15 minutos. Esto es completamente normal. Y cierro. Sí, no hay problema. Pero ahora, bueno, estábamos por abordar al texto de Inés de Alma, de Alicia de Alma y de Flavia Terici. Estos dos textos lo que brindan es una mirada con otro grado de profundidad del concepto de currículum, ¿sí? Volvamos un poquito con respecto a nuestros pasos. Currículum con enseñanza son los dos objetos de estudios de la didáctica. Tienen algunas características similares, pero ambos significan cosas diferentes y analizan cosas diferentes. Lo interesante de estos conceptos es que se conforman como categorías de análisis. Y esta definición, de alguna manera, más epistemológica, en currículum se hace un poquito más palpable, porque currículum es un genérico que habla de determinadas cuestiones, pero depende del momento de la historia que analicemos o del contexto cultural o al cual estamos mirando. El currículum como categoría de análisis se ajusta para ese análisis. Por ejemplo, creo que esta relación la suelo hacer muy comúnmente y creo que la hice en la grabación de la clase cuando hablé de esto, pero no es lo mismo que hablemos de currículum en la etapa fundacional de la Argentina, en donde los objetivos que perseguía un naciente Estado argentino no eran para nada parecidos a los que podemos percibir que persigue un Estado moderno de la Argentina actual. Y bueno, para hacer concreto ese contraste, en principio en la Argentina de la etapa fundacional del Estado, vamos a ver que lo que se proponía el Estado era homogeneizar a la población, una población sumamente heterogénea, en principio heterogénea en el sentido de que estaba compuesta por sujetos que provenían de diferentes lugares del planeta, por ejemplo, inmigrantes de países europeos, por un lado, personas que ya vivían
criollos, digamos, personas que ya vivían en el territorio argentino hace varias generaciones ya, y pueblos originarios. Podemos categorizarlos de esa manera. Y dentro de cada grupo, una serie de subgrupos que, por ejemplo, podemos diferenciarlos en los inmigrantes europeos. Estaban las personas que tenían una perspectiva más anarquista del lugar del Estado, o tenía sujetos que ya estaban participando de del sistema de producción moderno en la Argentina. Y bueno, tenemos los sujetos de las clases hegemónicas. Entonces, esa diversidad, el Estado, en manos de un sector hegemónico de la sociedad, buscó en principio homogeneizar a esa población lo más posible. O sea que el sistema educativo de la etapa fundacional del Estado argentino buscó hegemonizar a los sectores populares en una serie de características. Fíjense que acá podemos ver un propósito, ¿sí? Un currículum explícito. Y podemos ver los propósitos de este currículum explícito. Por ejemplo, en la etapa de fundacional de la Argentina, en el sistema educativo, era importante que se transmitieran los valores patrióticos de la Argentina, que esté presente la bandera, que se hice la bandera cada mañana, que se cante el himno, que se respeten las fechas patrióticas. Bueno, esa ese contenido estaba presente tanto en los hábitos de una escuela naciente en toda la región argentina, como en el contenido que se enseñaba. Después hay algunas cuestiones, por ejemplo, con el aprendizaje de una lengua única. O sea, el Estado argentino se propuso unificar, homogeneizar a través de una lengua única, que es el español, ¿sí? ¿Por qué no se respetaron las lenguas originarias? ¿Por qué no se enseñó la lengua materna de los sujetos inmigrantes? Bueno, porque lo que buscaba básicamente el Estado argentino era homogeneizar en una serie de símbolos y lenguajes, para, desde esa perspectiva, facilitar un poco la comunicación entre unos y otros, y generar una serie de valores generalizantes, ¿sí? De la sociedad. Eh, eh, a ver, desde Flavia Terigi, si ya nos metemos en Flavia Terigi, teniendo en cuenta este momento histórico, fíjense que aquí podemos pensar, ¿fue exitoso esta propuesta del Estado argentino? En buena manera sí, porque, bueno, hoy en día la lengua más extendida en la Argentina es el español. Los símbolos patrios todavía siguen presentes, y se conformó un sector de la sociedad alfabetizada, y de alguna manera formada para formar parte del sistema productivo de la Argentina después de varias generaciones. Pero bueno, desde Flavia Terigi podemos analizar desde este concepto de trayectoria real que hubieron un número de sectores de la población que quedaron fuera del sistema educativo, algunos voluntariamente y otros de manera involuntaria. O sea, ni siquiera estaba dentro de la intención del Estado de la etapa fundacional de la Argentina que estos sujetos participaran de esta enseñanza, que son, por ejemplo, los pueblos originarios. Quedaron directamente excluidos de este sistema. Y esta noción de currículum es bastante moderna, porque si nosotros vemos en cómo se percibió la escuela normal sarmientina de la época fundacional de la Argentina, y de alguna manera
producto de la historiografía argentina, más que nada de la historiografía de la educación argentina, se idealizó este proyecto y bueno, se ve con ojos muy bondadosos, ¿no? Pero bueno, esto ya es para analizar de una manera más específica, digamos. Entonces, el currículum, el concepto de currículum nos sirve para hacer este tipo de análisis eh, y de alguna manera generando una relación con el concepto de trayectoria de Flavia Terici, también es una categoría de análisis que nos permite ver primero las características del sistema educativo, las que se propone el sistema educativo llevar adelante, que son las trayectorias teóricas. Este concepto también nos permite desnaturalizar un poquito cómo se lleva a cabo este sistema. Nosotros tenemos naturalizado que, por ejemplo, los contenidos estén anualizados, o sea que nosotros aprendamos durante determinado tiempo, determinada cantidad específica de contenidos según nuestro nivel. Y bueno, esto no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Puede ser o sea, de hecho, la trayectoria real indica que los ritmos de los seres humanos, de los sujetos, son diferentes entre sí. No necesariamente tenemos que adquirir ese contenido en ese tiempo determinado. Eh, eh, y esto es lo que trata de dar cuenta este concepto de trayectoria, ¿sí? Básicamente, si nosotros lo que sucede necesariamente con la normativización de las relaciones de los seres humanos en un contexto educativo, lo que sucede es que haya sujetos, sectores de la población que no queden incorporados dentro de esta propuesta. Por eso, desde la concepción de Flavia Terici de trayectorias reales y trayectorias teóricas, lo que básicamente hace el sistema educativo es expulsar a determinados sujetos, no incorporarlos. Si bien el texto de Flavia Terici aclara que... aclara que bueno, hay que dejarlo que haga su actuación porque si lo he hecho es peor. ¿Qué tenés para decirnos sobre educación vos? Provecho. Bueno, yo sigo igual, a mí no me molesta que esté. Les pido disculpas. Esto es lo que lleva a que de alguna manera, que la incorporación de estas tecnologías que nuestras vidas no estén tan diferenciadas con respecto a nuestra profesión. Nunca lo está, ¿no? Es interesante analizar esto. O sea, acá de manera material y concreta, nuestra vida se está entrometiendo en este desarrollo profesional, digamos, ¿no? Pero acá está el currículum oculto, acá se hace carne, se hace concreto lo que es nuestra cotidianidad, lo que nosotros traemos con nosotros mismos, pero simbólicamente también sucede cuando nosotros nos vemos en un ambiente delimitado por el aula, por la institución educativa, también traemos con nosotros, pero de manera más simbólica, menos visible, lo que es nuestra forma de ver el mundo o lo que vivimos todos los días. Por ejemplo, un día vengo preocupado, voy a dar clase preocupado y mi clase no va a estar quizás de la mejor manera que se propone ese aislamiento institucional, pero bueno, es como interviene en nuestra vida
y me parece que en parte como docentes tenemos que aceptar que también somos seres humanos y que llevamos con nosotros al aula preocupaciones o nerviosismo o ansiedades. Lo mejor que podemos hacer con respecto a eso es aceptarlo y a veces aprovecharlo. Vieron que en el primero de los foros, en la presentación, hablamos de los gustos que cada uno de nosotros tenemos, y me parece que esas experiencias previas, tanto como estudiantes o en nuestras formaciones, los podemos aprovechar como recursos para mejorar para mejorar la experiencia áulica, digamos. Hola, papá. Hola, enano. Otro pan. Otro pan, vos no te quedás sin comer seguro, ¿no? Hola. No sé, papá. Viste, mira, te están saludando a vos. ¿Por qué? ¿Vas con mamá? ¿Eh? Bueno, pero tenés que estar callado. Tenés que estar callado. No, no se escucha nada. No se escucha nada. No hay nada para escuchar. Ponete. ¿Ves que no se queda? No se queda. No, no se queda. Este es para mí. Te están llamando. Bueno. Entonces, esto es interesante de analizar. Por ahí no está tan presente, por ejemplo, en el texto de Fenstermacher y Solti sobre los enfoques, pero es una cuestión, es un rasgo a ser analizado por nosotros también, y lo vamos a hacer en la unidad 3. ¿Cuánto de nosotros podemos incorporar? De hecho, las propuestas docentes, en la propuesta docente, incluso teniendo en cuenta aquellas cuestiones que, digamos, están prescriptas en el currículum, cuánto de nosotros incorporamos en nuestra propuesta docente, ¿sí? ¿Cuánto podemos aprovechar de eso? En principio, la creatividad, querámoslo o no querámoslo, va necesariamente a estar presente en nuestra propuesta docente, porque la adecuación es una actividad que nosotros tenemos que llevar a cabo de manera particular y original. Nadie lo puede hacer por otra persona, adecuar el contenido. En definitiva, lo terminamos haciendo nosotros, más allá de que en el currículum prescripto nos digan que en determinada edad se tiene que enseñar determinado contenido. Pero muchas veces los contenidos se entrecruzan. ¿Cuánto podemos diferenciar un contenido de otro? Por ejemplo, en lengua extranjera. ¿Cuánto podemos sacar de lo técnico y no incorporar algo cultural propio de cada lengua? ¿Hasta cuándo podemos hacer ese tipo de delimitación? Y si vamos avanzando conceptualmente en esa idea, es imposible. Es imposible delimitar lo cultural de una lengua, ¿no? ¿Me explico? O no, no sé. Es una búsqueda, es una reflexión. Así que está abierta, por supuesto. Bueno, pero volviendo al texto a lo que nos permite analizar los textos de Flavia y de Alicia de Alba, de Flavia Trish y Alicia de Alba. Alicia de Alba lo que hace de alguna manera es dar cuenta de una complejidad del concepto del currículum que quizás no está tan a la vista en el texto de Inés Dussel, y es cómo se conforman los documentos curriculares, por ejemplo, las leyes, la pregunta interesante que nos podemos hacer a partir del texto de Alba es cómo se incorporan aquellos elementos culturales propios de determinada sociedad en un currículum prescripto. ¿Sí? ¿Cuáles son los actores que participan de esa construcción? Es decir, por ejemplo, actualmente
un ejemplo muy interesante que da cuenta de este intercambio social es el que propuse de debate en el foro, que tiene que ver con la incorporación de la educación sexual integral, que es un paradigma, o se incorpora una serie de paradigmas nuevos que no estaban presentes previamente, que tienen que ver, por ejemplo, con una perspectiva más biologicista de la sexualidad, y que la educación sexual integral incorpora, a pesar de que haya sectores de la sociedad que directamente se oponen a este contenido. Eh, eh, y hay una serie de textos que les puedo recomendar que están muy interesantes, que es cómo se debatió, cómo se logró a que la educación sexual integral sea parte del currículum, eh, a pesar de que haya sectores de la población o sectores hegemónicos que directamente se opongan a esta perspectiva, ¿no? Y después lo interesante es cuánto interviene acá la formación docente, porque eh, eh, no sé si fue en el foro de nuestra, de esta comisión, pero hay una persona que se llama Eleonor Fadur, que es una especialista en esta temática, y menciona que los principales obstáculos de la educación sexual integral en las escuelas es el factor cultural. Y acá el factor cultural tiene que ver también con la perspectiva que manejan los docentes en ejercicio en la actualidad. O sea, ¿cómo hacemos para que un paradigma tan novedoso como el de la integralidad de la sexualidad en el sujeto sea transmitida en la escuela con docentes que tienen una perspectiva biologicista de la sexualidad? Un paralelo con la tecnología sería, ¿cómo hacemos para incorporar las TIC en el aula cuando tenemos docentes que no están alfabetizados tecnológicamente, directamente, ¿no? Y todos sus niveles, ¿no? Podemos tener por ahí, hoy en día tenemos docentes, así como personas en la sociedad, que manejan con mucha mayor facilidad un celular, pero no manejan una computadora, por ejemplo, no manejan un, un editor de texto, no manejan una planilla de Excel, sí, o no conocen programas educativos que hoy en día abundan para transmitir determinado contenido y tener una experiencia tecnológica a la vez. Entonces, bueno, el Estado, en este caso, pone en funcionamiento una serie de redes de formación y perfeccionamiento docente en función de las leyes vigentes, ¿sí?